A la edad de 30 años, vivía en una pequeña casita de 2 habitaciones, ubicada en la zona más económica de mi ciudad. El viernes por la noche, después del trabajo, jugaba en línea con un grupo de amigos. Nuestros esfuerzos de juego continuaron durante unas 2 horas, hasta que un ruido repentino interrumpió nuestra actividad por un momento. Escuché un golpe claro, que parecía venir del piso de arriba. Al principio, mis preocupaciones estaban relacionadas con una posible fuga en el techo, causada por la fuerte lluvia. Así que subí para averiguar la fuente del sonido. El piso de arriba de la casa consistía solo en un dormitorio solitario y un pequeño baño, en ninguno de los cuales había signos de fugas de agua. Por lo tanto, bajé y continué hablando con mis amigos en línea. Luego apagué mis dispositivos electrónicos y me acomodé en el sofá con algunas bebidas, disfrutando de nuevas historias de terror en mi canal favorito de YouTube, El Susurro del Diablo. Otro golpe, procedente de las habitaciones de arriba, murmuré para mí mismo, aunque tan amortiguado que fácilmente podría confundirse con un sonido que viene del techo. Por eso, me dispuse a examinar con más detenimiento el dormitorio y el baño de arriba. Por desgracia, no se encontraba ninguna causa visible del ruido inusual. Mi convicción de que no se trataba de un trueno se reforzaba por el hecho de que la vibración que se propagaba por las paredes recordaba el impacto de un objeto tangible contra el edificio. Después de inspeccionar la habitación durante unos 10 minutos, decidí resolver el misterio y salí bajo la lluvia con la esperanza de descubrir alguna anomalía visible desde el exterior. Al principio, mis búsquedas no condujeron a nada notable, hasta que mi mirada se detuvo en una rama de un árbol que crecía peligrosamente cerca de mi casa. A pesar del aguacero, esa rama, robusta e inquebrantable, se mantenía a una distancia considerable de 2 metros del techo, balanceándose mínimamente. La posibilidad de que chocara con el edificio parecía poco probable. Sin embargo, al examinarla más de cerca, vislumbré una pequeña ventana, parcialmente oculta por el follaje. Situada más arriba que la ventana de mi dormitorio, insinuaba la presencia de un ático. No sabía que esta casa tenía un ático. El punto de acceso a este espacio oculto no se descubrió de inmediato, y la inclinación suave del techo parecía inapropiada para una construcción así. Esta ventana secreta era el único indicio de la existencia del ático que había encontrado. Movido por la curiosidad, me puse a buscar minuciosamente dentro de mi hogar, explorando cada rincón en busca de una trampilla oculta. Después de un rato, la encontré en el armario de mi dormitorio. La discreta trampilla se mezclaba con el techo, salvo por unas pequeñas grietas que delineaban su contorno. Al subirme a una improvisada plataforma, apliqué fuerza y una escalera desvencijada descendió de la abertura. Instantáneamente me golpeó un olor pútrido, acompañado por otro golpe sordo proveniente del interior. Con cautela, subí al espacio cerrado del ático, donde había no más de 2 pies de espacio libre. Mirando fijamente al tenue espacio, semejante a un estrecho pasadizo, mi mirada finalmente se encontró con una figura agachada junto a la ventana, observándome atentamente. Casi perdí el equilibrio en la escalera, intentando saltar hacia abajo y escapar. Los sonidos de sus movimientos llegaron hasta mí mientras tomaba el teléfono y salía del lugar, marcando el 911 desde mi camino de entrada. Las autoridades llegaron rápidamente y detuvieron al hombre, que resultó ser un vagabundo común. Al parecer, se había trepado al árbol para llegar a la ventana y se había colado en mi casa, permaneciendo desapercibido durante al menos una semana. La absurdidad de la situación rozaba lo increíble. Poco después de esto, me mudé y en cada casa siguiente tuve la costumbre de inspeccionar los áticos. Sin embargo, hay un recuerdo que no me deja en paz: la imagen de ese hombre, encogido en el extremo del ático, su mirada llena de miedo y furia, quedó grabada en mi memoria. Vivo en una ciudad de tamaño medio, mi casa es pequeña, pero lo suficientemente acogedora para vivir solo. Esto ocurrió hace 4 años. Era primavera,
y estábamos pasando por un mes de lluvias torrenciales casi todos los días. Era domingo, y estaba en casa después del trabajo, viendo la televisión y descansando. Alrededor de las 6 o 7 de la tarde, alguien llamó a mi puerta inesperadamente. Apenas lo escuché a través de la lluvia, y cuando abrí la puerta, me sorprendí aún más al ver que era una persona desconocida, no un cartero ni algo por el estilo. Que alguien viniera sin previo aviso a mi propiedad era muy inusual, ya que estaba lejos de la carretera. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre, de unos 30 años, dijo que estaba descansando en el bosque cercano, se metió en problemas y necesitaba un lugar para pasar la noche. Considerando la ubicación de mi casa, si no estaba mintiendo, aparecer en mi puerta tenía bastante sentido, porque yo era el lugar más cercano en el bosque, al menos a 5 o 6 millas de distancia. Además, estaba lloviendo a cántaros, lo que me hizo sentir aún peor, pero eso no eliminaba el posible peligro de dejar entrar a un desconocido en mi casa. Le ofrecí hacer una llamada y llevarlo a la ciudad, pero el hombre rechazó mi oferta. Diciendo claramente que no podía quedarse aquí, el hombre se fue. Lo vi caminar por el camino de tierra, luego se desvió de él y se adentró en el bosque. Por extraño que fuera, pensé en eso solo unos minutos, después de lo cual volví a ver la televisión. No suelo revisar la hora con frecuencia, pero pasaron al menos 2 horas y ya era bien pasada la medianoche cuando vi un resplandor naranja proveniente de la ventana en el patio trasero. Me levanté y corrí la cortina. A través de la lluvia y la niebla vi una fogata justo en medio del bosque detrás de mi casa. Era pequeña, parpadeaba bajo un gran árbol y la lluvia caía sobre ella. Junto a ella había una figura, sosteniendo algo en las manos. No podía entender si estaba de frente a mi casa o al bosque. Un momento después, cerré las cortinas y tomé el teléfono para llamar a la policía y reportar a esta persona cerca de mi casa. Sabía que probablemente tardarían 1 hora en llegar, y quienquiera que fuera, no me haría ningún daño, pero al menos quería que se alejara de mi casa antes de irme a dormir. Después de hablar por teléfono con un oficial, volví a revisar la ventana. El fuego aún ardía débilmente, pero la figura no estaba allí. Luego escuché pasos acercándose a la casa. Corrí hacia otra ventana y lo vi pasar con una escopeta de caza en las manos, luego giró la esquina y se dirigió a la puerta principal. Golpeó la puerta varias veces y luego todo quedó en silencio. Agarré mi pistola para defensa personal del armario en el pasillo y me escondí detrás de la pared, todavía tratando de comprender la situación en la que me encontraba. Golpeó la puerta nuevamente, esta vez, según entendí, con la culata de su rifle, casi rompiendo el panel de la puerta. En ese momento, solo podía pensar en que debía intentar detenerlo de inmediato antes de que terminara mal para uno de nosotros. Disparé hacia el borde de la puerta, aturdiéndome por un segundo cuando el disparo resonó por toda la casa. Cuando recuperé el oído, solo escuchaba el sonido de la lluvia, ni pasos, ni golpes, ni gritos. Armándome de valor después de 5 minutos sin sonidos, miré por la mirilla y vi el porche vacío, y en el patio, huellas claras que se alejaban de la casa. Debió haber huido justo después del disparo, en esos pocos segundos que no escuché nada. La policía realizó una búsqueda minuciosa y encontraron varios detalles extraños. Donde había estado el fuego, encontraron una bolsa de lona con signos de haber sido enterrada cerca, y probablemente desenterrada unas horas antes del ataque. Me dijeron que probablemente era un kit para robos, que había sido dejado con antelación para ser desenterrado y usado después. Esto significa que quien me atacó había planeado esto, y al menos había estado cerca de mi casa una vez antes de esa noche. ¿Por qué me atacó a mí específicamente es desconocido, y quién y dónde está ahora no se ha podido averiguar? Han pasado 4 años, y todavía vivo en la misma casa y cada día me preocupa que pueda regresar. En mis 20s, trabajaba como gerente nocturno en una tienda minorista. No era un lugar muy grande, y la única razón por la que técnicamente era el gerente era porque yo era el único trabajador nocturno,
por lo que era responsable de revisar el inventario, llenar los estantes y, a veces, recibir pedidos. Estaba muy contento con el trabajo y nunca sentí aversión hacia él, y hasta ese momento no me había pasado nada especial. Era una noche de semana, y una tormenta acababa de comenzar cuando empecé mi turno. Durante la primera hora de trabajo, la lluvia se intensificó y el viento golpeaba el edificio mucho más fuerte que antes, creando un gran ruido. Durante las primeras 2 horas, llené los estantes, tratando de encargarme primero de las tareas más laboriosas. Sin embargo, al estar en un pasillo, escuché un estruendo que resonó por todo el edificio. ¿Qué fue eso? El sonido provenía de la parte trasera de la tienda, del almacén donde estaba nuestra zona de entrega. Me acerqué y vi la enorme puerta metálica trasera, por la que entraban los conductores de camiones cuando hacían las entregas. Cuanto más pensaba en ello, más me convencía de que el golpe se parecía al de una entrega en la tienda, como si un conductor intentara hacer una entrega, pero no había ninguna programada para ese día. Abrí la puerta, y el frío de la lluvia y el viento me golpeó en la cara. Asomé la cabeza brevemente para mirar hacia abajo, al área de descarga, y no vi ningún camión. Mientras regresaba al pasillo, decidí que el ruido era solo el techo del edificio moviéndose un poco por el viento o tal vez un trueno extraño que no había notado antes. Seguí trabajando 1 hora más, y luego tomé un descanso para almorzar en la sala de descanso y pasé allí unos 15 minutos antes de volver. Pero mientras caminaba por la tienda, tuve una extraña sensación de que todo estaba en silencio, salvo la lluvia golpeando el techo. ¿Qué está pasando?, murmuré para mí mismo, sintiéndome inquieto. Sentí un escalofrío recorrer mi piel, y cuando llegué al final del pasillo, vi algo que casi me hizo detener el corazón. Justo al lado de mi carrito, a mitad del pasillo, había una línea de huellas de zapatos mojadas. Me acerqué a ella sin siquiera pensarlo y traté de entender cómo era posible. La seguí hasta la entrada de la tienda, donde vi tantas huellas mojadas que era imposible seguirles el rastro. Honestamente, me horrorizaba darme cuenta de que habían recorrido todo el lugar. Corrí de vuelta a la oficina, me encerré y llamé a la policía mientras esperaba. Mientras estaba allí sentado, el miedo no hacía más que aumentar, ya que no podía ver lo que ocurría fuera de la puerta de la oficina y la lluvia golpeando el edificio era demasiado fuerte para escuchar cualquier otra cosa. Después de 10 minutos, el operador, que había estado en la línea conmigo, volvió y me dijo que la policía estaba justo fuera del edificio. Me levanté rápidamente, abrí la puerta y vi las huellas de botas en el suelo, que llevaban directamente a la oficina en la que me encontraba. Corrí hacia la entrada y dejé entrar a la policía. En la búsqueda, no encontraron a nadie en la tienda. Poco después, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, que mostraban a un hombre con una chaqueta oscura entrando al edificio por una puerta lateral que había quedado sin seguro. Claramente me había visto desde el principio y se escondió hasta que me fui a mi descanso, y luego deambuló sin rumbo por el edificio. No robó ni rompió nada, simplemente caminaba por los pasillos mirando los estantes. Pero lo más espeluznante y aterrador fue cuando entré a la oficina y esperé a la policía. El hombre también se había acercado y se paró frente a la puerta de la oficina, esperando varios minutos, mirando la manija de la puerta como si se preparara para entrar cuando saliera. Afortunadamente, después de unos minutos, decidió irse y salió de la tienda. Después de eso, no fue visto nunca más. El hombre nunca regresó, y hasta donde sé, nunca lo encontraron. Lo que hizo esa noche sigue siendo un misterio, y probablemente seguirá siendo una inquietante incertidumbre por el resto de mi vida.